Buenos días, bienvenidos para todos los que están aquí presentes, para todos los que nos escuchan, donde quiera que estén, Dios les bendiga. Este es el día que ha hecho el Señor para que su rostro resplandezca en nosotros. ¿Qué es el poder de la resurrección? Vamos a ver, ¿quién me dice? El poder de la resurrección. ¿Qué es el poder de la resurrección? Es que todo lo muerto tiene capacidad de vivir, de tomar vida, ¿verdad? Por favor, vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versos 13 y 14. 1 Corintios, capítulo 15, versos 13 y 14. Vamos a empezar contigo, Susana. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Gracias, Susi. Si Jesús entonces no resucitó, ¿en dónde estaríamos? Muertos en vida. Así es. Por favor, ahora vamos a Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 15. Yo te voy a decir qué pares Vicky, por favor. Ahorita vamos a leer hasta el 9. Mateo, capítulo 28, versos del 1 al 15. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahí, gracias. Hemos visto muchas veces las películas, ¿verdad? En donde ya de una manera gráfica ponen todos estos acontecimientos. Pero yo me pongo a pensar primero, ¿qué era lo que iban a hacer estas mujeres al sepulcro? ¿Para qué iban a ir ahí? ¿Quién me dice? Cuando bajaron de la cruz a Jesús, solo lo envolvieron en una manta. Ajá. Y no lo prepararon como tenían las costumbres en ese tiempo de embalsamarlo y de perfumarlo. Excelente, David. David sí tiene Biblia, ya vieron. Excelente, David. Ellas iban a embalsamarlo para terminar lo que normalmente hacían cuando las personas morían, ¿verdad? Y yo me quedo pensando, si ellas iban a embalsamarlo, a prepararlo, ¿por qué? Porque creían que estaba muerto y porque creían que lo iban a encontrar ahí. Así como ellas, tantos pensaron en ese tiempo que él había muerto.
Nosotros en este tiempo en realidad la tenemos fácil, porque nosotros podemos creer con todos los acontecimientos y todo lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. O sea, realmente nosotros la tenemos fácil. Pero ellos no terminaban de creer, aún sabiendo lo que Él les había dicho, no una vez, sino que muchas veces se los había repetido lo que iba a pasar. Pero aún así creo que no lo terminaron de creer, puesto que lo iban a ir a preparar. Pero es un punto bien importante, David, gracias por recordarse, porque ¿en dónde estamos nosotros en este tiempo? ¿Será que estamos creyendo totalmente en Jesús? ¿Será que estamos creyendo que Él está vivo? Sabemos que Él está vivo, pero en nuestro corazón, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Por qué importa la resurrección? Jesús decía que era el Hijo de Dios. Afirmaba tener poder para perdonar pecados y aseguró que luego de ser entregado para morir, resucitaría. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, el final de su vida había sido en esa cruz, pero sabemos que no fue así. Pero en ese caso, si hubiera pasado así, todo lo que había dicho previamente hubiera perdido credibilidad. Pero si por el contrario sí resucitó, eso confirma que era quien decía ser. Ahora, lo importante es que Dios no deja nada al azar. También nos dejó pruebas de que Jesús era y sigue siendo el Hijo de Dios y que efectivamente un día resucitó. Vamos a ver ahorita algunas evidencias históricas de la resurrección. El punto de partida es, sin duda, porque hay muchos documentos fuera de la Biblia que comprueban que Jesús nació, murió, fue crucificado y resucitó. Yo espero que aquí ninguno tengamos esa duda, porque a veces la misma sociedad y con todo el contenido que hay en el mundo, hacen que si un creyente no tiene la certeza del Espíritu Santo, vacila y puede dudar. Bueno, primer punto, como evidencia, la tumba vacía, ese era el primer punto. Está probado que el lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús esa mañana estaba vacío. Esto lo confirmaron aún los que no creían en él. Sabemos que hasta les pagan a los guardias después para que ellos digan que qué pasó. Que alguien había ido a robar el cuerpo de Jesús para que eso no saliera a luz. Evidencia número 2. El cambio de actitud de los discípulos. La noche en la que Jesús fue apresado, sus seguidores huyeron acobardados y hasta negaron conocerlo. Entonces, si nos preguntamos, si huyeron, ¿cómo puede ser que de la nada ellos estuvieran dispuestos a robarse el cuerpo de Jesús? No tiene lógica, ¿verdad? Si estaban huyendo porque les daba miedo que les pasara lo que a Jesús le había pasado, no iban a ir a robar el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Vamos por favor a Mateo capítulo 26, 56. Danielito. Mateo 26, verso 56. Pásale el... Dice, entonces todos los discípulos les abandonaron y huyeron, pero todo ha sucedido para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Gracias, Danielito. Pues aquí nos están confirmando que los discípulos huyeron, no fue de habladas, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice. Entonces, es cierto.
Pero después estos mismos discípulos son los que tuvieron la valentía de asegurar frente a miles de personas que habían visto a Jesús resucitado, incluso cuando esto podía llevarlos a la muerte. Y número 3, de evidencia, los más de 500 testigos. Fíjense que cuando se estudia un hecho histórico es importante saber cuántos testigos de la época estaban vivos al momento de ser publicado. Eso le da validez a un hecho. No sé si sabían ustedes eso. Vamos por favor a 1 Corintios. Capítulo 15, versos del 6 al 8. Vamos, David, por favor. O Silvita, cualquiera de los dos. 15, del 6 al 8. Del 6 al 8. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Gracias, David. Esto lo dice Pablo, ¿verdad? Al final se le apareció a él. Aquí nos hablan de los 500 testigos que les platicaba. O sea, los apóstoles sabían que Jesús era el Mesías prometido y hablaron por experiencia personal de su resurrección literal. Ellos pudieron hablar lo que había sido y dar testimonio que ellos estuvieron ahí. Es bueno conocer que existen evidencias y nuestra fe no se opone a la razón, pero nunca debemos olvidar que, en última instancia, siempre es por la fe dada por Dios que podemos abrazar el hecho de que Jesús es quien decía ser. O sea, todos los documentales es bueno verlos, solo como puramente una apreciación humana, pero nuestra fe es por... ¿De qué viene nuestra fe? Exactamente. Recordando viejos tiempos, ¿verdad, Susel? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que esa es nuestra base. Vamos por favor a Hebreos capítulo 11, verso 6. Roberto. Así es. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer en Él, debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Gracias, Roberto. Bueno, ya sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nos acercamos a Él, tenemos que estar seguros en nuestro corazón que creemos que Él existe. Nosotros tenemos victoria sobre el pecado por medio de nuestro Señor Jesús. La Semana Santa se puede utilizar como una excusa para hablar de Él, pero realmente toda nuestra vida y todo el tiempo tendríamos que estar hablando de Él. Para compartir las buenas noticias de su salvación. ¿Qué significa ser testigo de Jesús? Conste que dije de Jesús, ¿verdad? Por aquellos si pensaron otra cosa. Es poseer un testimonio certero y personal de que Él es el Hijo Divino de Dios, el Salvador y Redentor del mundo. ¿Quién pone esa verdad en nuestro corazón? El Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo y solo por Él podemos tener esa certeza en nuestro corazón.
Somos testigos de Jesús cuando nuestra manera de vivir refleja sus enseñanzas. Somos testigos de Jesús por la forma en que actuamos, hablamos, vestimos e incluso pensamos, porque esto debería reflejarlo a Él y su manera de hacer las cosas. Somos testigos de Jesús cuando hablamos con otras personas de los sentimientos que tenemos respecto a Él y de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que por su resurrección tenemos la capacidad de portar el poder de Dios que nos da autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nos mandó a hacer Jesús, Vicky? Milagros y prodigios. ¿Y lo que acabas de decir? Echar fuera demonios, espíritus. Bueno, ahora vamos a ver qué nos muestra la resurrección de Jesús. Primero nos muestra que Satanás está derrotado, desarmado y destruido. Número 2, con su resurrección probó que la muerte está. Con su resurrección probó que la muerte está. Muy bien, David, muy bien, Vicky. Solo Vicky y David están hoy aquí. Que la muerte está vencida. Y con esto Dios nos promete vida eterna. Muy bien. Vamos, por favor, allá, Albita. Vamos a Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Gracias, Albita. ¿Creemos esto? ¿Creemos que tendremos vida eterna? Sí, sí, digan todos, por favor, porque si no, ay Dios, estamos mal. Número 3, prueba la credibilidad de Jesús. Sin la resurrección, Jesús tendría el mismo estatus que cualquier filósofo, líder o profeta. Y sabemos que no es así. Por favor, vamos a Marcos capítulo 16, verso 6. Vamos, José, por favor. Marcos capítulo 16, verso 6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Gracias, José. Bueno, es una prueba de la credibilidad de Jesús que resucitó. Vamos, por favor, Silvita, a Lucas capítulo 24, versos 6 y 7. Amén. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gracias, Silvita. Bueno, prueba de lo que dijo Jesús y se cumplió. Otro verso en donde nos dice que Él ha resucitado. Número 4. Con la resurrección de Jesús, mayores cosas vendrán. ¿Qué cosas vendrán? ¿Qué mayores cosas vendrán? Vamos, por favor, a Juan, capítulo 14, 12, verso 12. Susan, por favor.
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gracias, Susel. ¿Será que nosotros estamos creyendo que vamos a hacer cosas mayores como nos dijo Jesús? ¿Practicamos todas las enseñanzas de Él en donde sabemos que sí va a pasar eso o que está pasando? Creo que no, ¿verdad? Creo que las practicamos muy de vez en cuando. Pero muy de vez en cuando a veces. Miren, pues, vemos todos los milagros que hizo Jesús. Liberaciones, sanidades extraordinarias, así como resucitar muertos, ¿verdad? Lázaro fue una de esos relatos extraordinarios que sucedieron, ¿verdad? Tal vez fue el milagro más sorprendente de los que hizo Jesús en su ministerio. Y si Él nos dice que nosotros vamos a hacer milagros mayores, ¿qué puede ser tan sorprendente como resucitar un muerto ustedes? Jesús nos recuerda y les recordó a sus discípulos y nos recuerda hoy en día a nosotros que su partida no causará daño a su obra redentora, porque por medio de esa palabra con la que Él obró, nosotros haremos mayores obras que las suyas. ¿Cómo es posible esto? El Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús vive en nosotros. Así es posible. Por eso Jesús dijo que era mejor que Él se fuera, para que el Consolador estuviera con nosotros. Vamos por favor a Juan capítulo 16, verso 7. Vamos, Danielito. 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, os lo enviaré. Gracias, Adelito. Se tuvo que ir Jesús para dejarnos a su Espíritu y que estuviera con nosotros en todo momento. Por favor, ahora vamos a Romanos capítulo 8, verso 11. Vicky. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Gracias, Vicky. El espíritu que levantó a Jesús, tenemos nosotros que tomar el poder del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros para hacer las señales y maravillas que Jesús nos enseñó. Pero debemos hacerlo. Ahora, yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuántos milagros de resurrección hemos oído nosotros a lo largo de nuestra vida? ¿Ustedes han escuchado alguno? Solo doña Silvia que resucitó un pollo. Bueno, pues resucitó un pollo. ¿Qué le dio respiración de boca a pico? ¿Qué pasó? Sí, es cierto. Sí, se le voy a contar. Pero así rápido. Ahí después me la cuentas. Bueno, está bien. Pero es que fíjense que nosotros nos ponemos a pensar solo en ese tipo de resurrección física. Pero nosotros podemos darle vida a toda la gente. Porque hay gente en muerte espiritual. Entonces, si solo nos basamos en que alguien tiene que morir físicamente, en cuerpo, en materia, para poder obrar eso, estamos bien mal. Porque pareciera que solo eso es lo que existe, pero no. Nosotros podemos darle vida a las personas por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Así como hizo Pablo en Pentecostés. Que ese día el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, la palabra de Dios, y en un solo día se convirtieron 3,000 personas.
¿Cuántos hemos ayudado nosotros a llevar a los pies de Jesús? Espero que estén llevando la cuenta de las personas a las que les hablan de Jesús, para que haya una conversión, para que pasen de muerte física y de muerte espiritual a vida. Hay muchos muertos hoy en vida, demasiados. Vemos gente que vive apresada en depresiones, pero tremendo. O sea, la soledad que existe hoy en día es increíble. Y en las redes sociales podemos darnos cuenta de todo lo que pasa. O sea, si le damos un paso, yo la verdad es de que cada día me gusta menos Facebook y todas esas cosas, porque son unas cosas tan materialistas las que pasan. Yo no digo que la gente no debe estar contenta porque Dios los bendice con determinadas cosas, pero lo que yo veo en general es que hay una gran tristeza, una gran soledad, una gran depresión. La gente no tiene sentido, su vida no tiene sentido. ¿Y por qué es? Porque no tienen a Jesús en su corazón. Y nosotros conocemos a la gente y para nosotros pasa desapercibida, porque es mejor nuestra actitud de no hacer nada a poder ayudar a alguien. Recordemos que la palabra de Dios es la que va a llevar vida a las personas. Nosotros vamos a aportar y nos podemos poner como instrumento, pero es el Espíritu Santo el que va a hacer esos cambios de adentro hacia afuera. Por supuesto, sabemos que no es porque no vayan a haber problemas. Jesús no dijo que no íbamos a tener problemas, pero nos dijo que había vencido el mundo. Entonces tenemos nosotros que basarnos en eso. Pero sí, podemos experimentar que en medio de los problemas, de las tristezas y de todo lo que vivimos a diario, podemos tener paz. Y aquí todos lo sabemos. Yo creo que los que estamos aquí, los que están en casa, y yo espero que los que no puedan encontrar el camino hacia Jesús, para que puedan experimentar esa paz que solo el Señor puede dar. Espero, David. Sí, recordemos que la fe cristiana no se basa en lo que sentimos, ¿verdad? Sino que en lo que hizo Jesús. Porque si nos basamos nosotros con sentimientos, recordemos que Jesús es una decisión, no un sentimiento. Y decidimos estar con Él por convicción, pero no porque hoy me siento contento, entonces hoy sí Jesús, aleluya, y ya mañana ya se me olvidó. Porque así estaríamos todo el tiempo realmente. Pero todos los días tenemos que alabar al Señor con todo, sin importar cómo estemos. Número 5. Somos librados del pecado. Somos perdonados por gracia, ¿verdad? No por obras. Vamos a Primera de Pedro, José, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificó en espíritu. Gracias, José. Vicky, por favor, tú que estás ahí con el micrófono, vamos a Romanos capítulo 8, verso 2.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias. Vamos, Silvita, a Mateo capítulo 26, verso 41. Verso 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias, Silvita. Vamos, Susel. Romanos. Capítulo 6, verso 1 y 4. Del 1 al 4. Romanos, capítulo 6, versos del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias, Susi. Pues aquí nos habla que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Murió? ¿Cuántas veces tuvo que morir Jesús por nuestros pecados? Una sola vez. Porque nosotros volvemos al pecado una y otra y otra y otra. Díganme ustedes. Aquí nos lo decía el apóstol Pablo, que la carne es débil. Pero entonces tenemos que estar orando. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no caer en tentación? Orar, ¿verdad? Me llama mucho la atención cuando dice Pablo, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué seguimos pecando pensando, bueno, si al final de todos modos Dios, Jesús, me va a perdonar? No debemos vivir así. Sabemos que todos pecamos, pero no tenemos que vivir en pecado. Porque Jesús murió solo una vez por nosotros. Sigamos pensando en el sacrificio de Él, en lo que sufrió, porque oímos tanto, pero realmente no podemos llegar a dimensionar lo que Jesús sintió en esa cruz. Hemos hablado cuántas veces de si nosotros nos pondríamos en el lugar de otra persona, inclusive si le daríamos la vida. Y llegamos a la conclusión, la mayoría, que no. Porque esa fue la conclusión a la que llegamos en un estudio que tuvimos, ¿no? Y eso que hablamos de personas cercanas. Y ahora por un montón que hacen todo lo que les da la gana y que siguen y que no les importa lo que Dios ha hecho por cada uno y siguen y siguen y siguen en lo mismo, cualquiera dice, bueno, no importa, es problema de la persona, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta cómo nos ve el enemigo. ¿Nos está viendo como una persona débil o nos está viendo como las personas empoderadas por el Espíritu Santo que somos? ¿O estamos caminando con miedo? Jesús nunca caminó con miedo porque sabía que Él tenía el respaldo del cielo. ¿Nosotros tenemos el respaldo del cielo? Así es. Siempre y cuando caminemos en obediencia al Señor. Número 6, de lo que nos muestra la resurrección.
resurrección de las finanzas. Dios nos quiere enseñar a depender completamente de Él y para ello necesitamos fe. Pero la fe es como un músculo que necesitamos ejercitarlo. Necesitamos nosotros rendir nuestras fuerzas, nuestra voluntad y reconocer que Él es nuestro sustento. Tenemos que reconocer que Él es nuestro sustento para que de verdad eso pase. Como Jesús le dio de comer a los pobres con un milagro financiero, lo que tomaba un año de salario, Él lo realizó en un día. Increíble, ¿verdad? Debemos creer que Dios nos va a prosperar en todo lo que necesitamos para su obra y para nuestra vida. La forma en la que vemos las circunstancias diariamente es lo que nos ha hecho esclavo del dinero. Ahora, ¿para qué queremos nosotros el dinero? Porque es que queremos estar financieramente bien. Y eso es algo que toma muy en cuenta Jesús. Vamos por favor a Mateo capítulo 6, verso 26 al 34. Vamos, Silvita. Solo léame el 26, por favor. Mateo. Capítulo 6, verso 26, lea nada más. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Gracias, Silvita. Después dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o beberemos o qué vestiremos. Él ya se encargó de todas esas cosas. Aquí hemos visto milagros financieros. Hemos visto cómo hemos venido de tantos faltantes, pero en realidad jamás hemos dejado de comer, de vestirnos y de tener un techo. O sea, Dios cumple sus promesas. ¿Que queremos tener más? Sí, pero como les decía hace un momento, ¿para qué? Dios quiere proveernos para que nosotros seamos generosos también, para que su reino se expanda. Entonces, al final, no es que sea malo querer más dinero, porque eso no es malo. Es malo para qué lo queremos. Es tiempo de creer que Dios nos da el poder de hacer riquezas. Él es el dueño del oro y de la plata, y Él desea que seamos prosperados en todo. El poder de su resurrección viene para resucitar esas ideas de negocio muertas, para que le demos de comer a los que necesitan y expandamos su reino, como les había dicho. Pero si el no tener dinero me quita la vida, estamos mal. Muchos creyentes están atrapados en una tumba. Sabemos que Jesús no está en la tumba, pero ¿cómo estamos nosotros?
Muchas veces estamos envueltos en falta de perdón, en cargas que traemos de mucho tiempo atrás, problemas financieros, problemas de relaciones, problemas de salud. ¿Y cuánto más? No pararíamos aquí. Cuando recibimos a Jesús y aplicamos el poder de su resurrección, resucitamos todo esto. Viene la salud, viene la economía, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Resucitamos el amor, porque mucho de lo que nos pasa es por falta de amor. Y fue el mandamiento que nos dejó el Señor. Primero, que vamos a amar a Dios sobre todas las cosas, pero segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La falta de amor es lo que nos tiene con muchas cosas. Falta de amor hacia los demás, pero falta de amor a nosotros mismos. Pero el Señor tiene el poder de resucitar ese amor que ya puso en nosotros. Así que hoy es el día en que salgamos de esa tumba, que recibamos ese poder, porque decimos que lo recibimos, pero creo que no es cierto. Creo que en muchos aspectos de nuestra vida no lo hemos recibido. Hoy es el día para que nuestros sueños olvidados resuciten. Así que corramos esa piedra. Tomemos el toro por los cuernos y digamos, ya basta. Ya no más. Hablamos que para quitar un mal hábito teníamos que estar, ¿qué? Cansados de alguna situación. Entonces, ¿de qué estamos cansados hoy en día? Corramos esa piedra y digámosle al Señor, bueno, Señor, aquí estoy. Ya no más. Tomo tu poder, tu gracia, ese poder de resurrección. Creo en ti que estás vivo y ya no quiero más. Corro la piedra de esta decepción, corro la piedra de falta de finanzas, corro esa piedra de falta de salud, para que todo lo que por lo que tú moriste, hoy lo tenga. Porque tú eres mi Dios sanador, mi protector, el Dios que me provee. Pero háganlo con todo su corazón para que eso cambie. Él nos dio ya el poder, lo tenemos, utilicémoslo, por favor, ¿verdad? Así que con eso terminamos, dándole gracias al Señor por su vida dada. Nos ponemos de pie, levantamos nuestras manos en señal de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesús. Padre amoroso, grande en misericordia y gracia en esta hora. Por favor, ahí donde están ustedes, pues si quieren ustedes repiten en voz baja, con su corazón puesto y entregado. Que Él vea cómo ese corazón humillado ante Él llega con gratitud, llega con un clamor por el cambio de muchas cosas. Eres bueno, Señor, en esta hora. Rindo a ti mi voluntad, mis fuerzas, porque reconozco que sin ti no soy nada, Señor. Sé que hay poder en las palabras, así que en el nombre de Jesús declaro que en esta hora tú cambias mi manera de pensar. Borras de mí costumbres familiares y personales que me hacen caer en pecado. Borras mis malos hábitos físicos, esos hábitos mentales que no me dejan avanzar porque no le pongo un freno a esos pensamientos, y a esos hábitos financieros que no me dejan avanzar en tu reino. Declaro que resucitan esos sueños muertos, Señor. Pero creo en tus promesas, creo en tu amor y sé que tú eres el que lo hará posible. Resucita en mí ese amor que has puesto en mi corazón hacia los demás. Resucita una buena salud que estoy necesitando,
una buena economía para darle a los demás también. Sabemos, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y todo lo que somos, somos gracias a ti. Todo el honor, la gloria y la honra sean para ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Que la gracia de Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo los acompañen siempre.